Estamos con 4 estudiantes de Derecho para que nos den su opinión acerca de la funcionalidad y la eficacia del Poder Judicial Federal en México. Con la etnografía pudimos observar y analizar las opiniones que tenía la mayoría de los mexicanos acerca de este y no eran muy buenas. Sin embargo, queremos una opinión un poco más informada, tal vez no experta, pero como estamos en la carrera de Derecho, claro que hemos visto el tema y hemos abordado un poco más pues lo mismo. Entonces, bueno, les voy a hacer algunas preguntas a mis compañeros y ellos tendrán que ir respondiendo en orden y después, si alguno le quiere decir algo al otro o decir su opinión, están en su derecho. Algunas de las funciones del Poder Judicial son garantizar la supremacía y control de nuestra Constitución, resolver controversias que se deriven de la Constitución y conocer y resolver cualquier acción inconstitucional. Y pues desde el principio de nuestro Poder Judicial, aquí en México, hemos presentado altos niveles de impunidad y corrupción. Muy bien, entonces la primera pregunta es, voy a empezar con Jaime, es ¿cuáles consideras que son los principales problemas en México? Vamos a ir primero un poco más general y ya luego vamos a especificar sobre el Poder Judicial Federal. Bueno, yo creo que el principal problema de México es la corrupción y me parece que partiendo de esa base, después hay todos los demás problemas se derivan de ese. La corrupción además a todos los niveles, no solo hablo de corrupción en el ámbito político, sino bueno, la corrupción en muchos de los cuerpos de seguridad del Estado, en muchos de los órganos tanto federales como estatales, como en muchos puestos de trabajo, en el ámbito privado. O sea, yo creo que hay corrupción a todos los niveles, ¿no? En todas las escalas, cada uno en su medida, pero la corrupción existe y es un mal que también se convierte y genera un círculo vicioso en el que al final esa corrupción lleva a la impunidad lleva al crimen organizado, entonces al final se va surgiendo todo un problema, pero yo creo que la base parte de la corrupción. Sí. Muchas gracias. Isaac, ¿te repito la pregunta? No, sí está bien. No que suena repetitivo, pero creo que exactamente el principal mal en México es la corrupción. ¿Por qué? Porque muchas veces se ve como algo muy lejano y se dice que solo está, no sé, en las altas esferas, que solo si eres el presidente de la república, solo si eres el gobernador es corrupto. Sin embargo, la realidad es que si vamos a cualquier dependencia de gobierno, vas y haces un trámite cualquiera, vas y quieres tu acta de nacimiento y se me ocurre que si vale 40 pesos, te la dan en 80, 90, en 100. Y pues desde los puestos más bajos pues empiezan a robarte dinero y el problema de eso es que a ti te roban y entonces como pues es normal y yo también lo hago. Y el otro problema creo que sería la doble moral que tenemos en México, ya que muchos decimos no va a pasar, si yo estoy ahí no se va a hacer. Sin embargo, una vez que tenemos o que se tiene la oportunidad de poder acceder a ciertos recursos o poder acceder a ciertas oportunidades, la verdad es que muchas veces lo hacemos sin pensarlo y simplemente decimos que es porque está bien o porque es lo normal en nuestro país. Me gustó mucho ese tema que tocaste, que es algo de moralidad, ¿no? O sea, tú ahorita o sea, como ciudadano criticas lo que hacen las autoridades, sin embargo en otros ámbitos también, o sea, estás de acuerdo en hacerlo, aprovechas pues eso. Pues sí, todos vieron en el mismo punto, ¿no? Yo creo que todos pensamos eso, la corrupción. Y, o sea, a veces uno también piensa como que el problema está allá o nada más el gobierno, nada más los trabajos o las empresas, pero uno no. Pero comienza desde que uno, o sea, en su vida diaria, por ejemplo, a mí me multan y, ay, no, mejor ¿cuánto le doy? Y doy mordida, ¿no? O sea, ya hasta nombre le tenemos y todo. En vez de decir, no, pues, o sea, hice algo malo, voy a ir a pagar la multa. O, por ejemplo, a mí me iban a instalar el cable en la casa y llega un chavo y dice, mejor deme 1,000 pesos, le instalo todos los cables para todas las teles que quiera y ya nunca vuelve a pagarle a la compañía nada. O sea, son cositas que desde que uno empieza se van haciendo así y pues desencadenan en pobreza. Yo creo que la pobreza en México está, o sea, muy muy grave, la falta de educación también, pero pues sí derivadas de la corrupción, que todos hacemos. Sí, educación pues claro que es más propenso a que lo corrupten. Yo creo que la corrupción es más bien un efecto o una consecuencia que se tiene debido a una crisis de valores que se han ido perdiendo por generaciones o que simplemente decidimos no adoptarlas, como la honestidad, la responsabilidad, la lealtad, etc. Y pues la falta de estos valores llevan como consecuencia o traen como consecuencia estos actos de corrupción, pero como dice Isaac, tanto morales como
como de hechos, como acciones, y no solo está presente como en el gobierno o en política y empresas o cosas ajenas a nosotros, sino como dice Nicole, está en nosotros siempre, y pues es una opción que nosotros decidimos si tomarla o no. Es decidir ser honesto o decidir no hacerlo. No es como que te tengan con la espada contra la pared, porque pues tú sabes lo que es correcto y lo que no, y pues ya es tu decisión hacerlo o no. Puede ser en cuanto a copiar en una tarea o no asistir a clase o mentir, pero o sea, dices, bueno, es una mentira piadosa, es una mentira pequeña, pero después se te va haciendo fácil y se pierde, o sea, ese valor tanto de la acción como de la persona que tiene para sus amigos, para la sociedad, para lo que representa esa persona como tal. Entonces yo creo que es la falta de valores el principal problema. Sí, así se entiende. Gracias, Juanca. Ok, la segunda pregunta es, ¿qué opinan de los 3 poderes del gobierno y cuál consideran que es el más corrupto? Bueno, ¿qué opinan? Fundamentalmente, en el Estado moderno, en el Estado democrático, la separación de los poderes es importantísima. Cada uno cumpla con su función y que cada uno no se entrometa, digamos, en los asuntos del otro. Eso es fundamental. Y después, a nivel México, bueno, yo creo que me da a mí la sensación, a lo mejor estoy equivocado, pero yo creo que el más corrupto sería el Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo que, bueno, no... Todos ya sabemos, ¿no? Muchas veces las secretarías, los órganos de gobierno, esa lentitud que hay para todo, ya no es solo lo corrupto, que también tienen un problema de corrupción muy grave, sino es muchas veces la ineficacia del sistema, todos los procesos ralentizados, todos los procesos mal hechos, te hacen algo, hay que repetirlo, o sea, no sé, una dejadez y una falta de profesionalismo, yo creo, muy, muy importante. Muy importante. Yo de los 3 creo que a nivel corrupción el Ejecutivo es el peor, pero bueno, no digo que los otros 2 se libren. Sí, claro. No, sí, luego si conoces que es amigo del gobernador, que del presidente municipal. Los y vas amiguismos viendo, ¿no? son Cómo, muy... sí, como de la nada están a la ya tiene orden otro del día. carro, es una nueva casa, etc. Y fíjate que yo no sé cuál sea. Yo creo que es en diferente escala, porque al final del día el Ejecutivo, digo, sabemos que históricamente en México podemos ver cómo tenían viviendo los presidentes y cómo vivían antes de, y es un cambio totalmente drástico. Solo ver, por ejemplo, a Vicente Fox y los castillos que tiene, o sea, no lo tenía previamente antes del mandato. Sin embargo, no sé, porque también el legislativo, digo, la realidad es que está muy coludido con todo esto para aprobar o no aprobar una ley, para aprobar o no apoyar un proyecto. Existen estos grupos de poder que los patrocinan, que les dicen, sabes que esto sí, sabes que esto no, entonces también está muy fuerte ahí la corrupción. Sin embargo, yo creo que el que más nos afecta como sociedad es el judicial, porque al final del día el ejecutivo y el legislativo se traduce simplemente en dinero, y bueno, obviamente ese dinero se puede implementar en distintos beneficios, en incentivos, en demás programas sociales. Sin embargo, el judicial es nuestra seguridad, y el bien, como bien sabemos, el bien jurídico que más se tutela y más importante es la vida. Y bueno, como lo hemos visto en otras veces, 99.7 de los delitos son impunes, entonces está muy grave la situación. Y la verdad es que se ve que hay mucha corrupción, porque por ejemplo ayer que asesinaron a la hija de la diputada, a las 5 o 6 horas me parece después encontraron muerto al presunto homicida. Entonces no es una coincidencia que ella fue poderosa, pasó esto y a las 5 o 6 horas está muerto el presunto asesino, homicida. Sin embargo, si fuera yo al que le pasa algo así, por ejemplo, difícilmente se va a encontrar. Entonces yo creo que ese poder judicial el peor de todos, sin embargo ninguno está exento de esto. Sí, no, el que garantiza tus derechos, ¿no? Ay, no, pues está muy difícil decidirse por uno, O sea, en todos hemos escuchado noticias de los 3 poderes, noticias malas, donde ventilan tal acción, tal robo, entonces se me hace muy importante que estén divididos y que, bueno, o sea, es un buen modelo porque no puede nada más un poder cargar con todo el peso del país. Pero, por ejemplo, yo nunca he
creído que se le debe dar tanta importancia al poder legislativo. O sea, sí es importante tener leyes y qué bueno que las hagan, y si hacen su trabajo está súper bien y nos beneficia a todos, pero como que damos muchísima importancia, es demasiado presupuesto lo que se gasta para ellos, entonces, o sea, no sé por qué darle tanta relevancia a un poder que crea pues las leyes y todo, pero finalmente, pues como dice Isaac, el Poder Judicial es quien se encarga de que esas leyes se cumplan o no, o se sancionen. Y el Poder Ejecutivo, pues claro, no necesitamos un representante, eso sí, de ley. Pero, por ejemplo, hace unos meses escuché una noticia de que en el Poder Judicial, pues los ministros tenían unas hijas ahí trabajando y cobrando, o sea, estaban inscritas en la nómina, siendo que la hija de uno de los ministros es dentista. O sea, nada que ver. Entonces ya es como una corrupción bien descarada y de que, ay, pues sí, se está permitiendo todo este tipo de cosas acá adentro. Los tres poderes tienen lo suyo, pero no me gustaría, o sea, me gustaría, mejor dicho, que en el Poder Legislativo se tomara algún tipo de reforma, no que le quitara la importancia, sino su alcance. Sí, yo también comparto su opinión, fíjate. O sea, el Poder Legislativo se me hace un poco... no se me hace preparado, pues, para las decisiones que deben tomar, la verdad. O sea, son muchas opiniones, o sea, ya tienen partidos elegidos, solamente te vas a ir por el que, donde está tu amigo, lo que dice, el que te hizo el paro, o sea, más que lo que realmente convenga. Y luego, como tampoco te piden un nivel de escolaridad alto, o sea, yo siento que es importante, qué bueno que le quieran dar el derecho y voz a todos, pero oye, estás decidiendo el futuro del país. Yo que la gente sí necesita estar un poco más, claro, preparada. O sea, esa inclusión me gusta, pero siento que deberían, llevarlo por otro lado, ¿no? Sí, No sí, por claro. el que haga las leyes. Y como dices, destinarle tanto Es presupuesto. demasiado dinero para Sí, sus sí. nóminas que no... Porque, perdón, en el Poder Legislativo también sabemos de muchísimos casos de corrupción. ¿Cuántas leyes No. hay? ¿Cuántas leyes hay que quieren sacar adelante y a ti te doy 1 millón, a ti otro millón, a ti otro millón, a ti otro millón, y ya tengo comprados sus votos para que apoyen mi ley, y mi ley al final quiero que salga adelante porque en algo me va a beneficiar? O sea, Ajá. Claro. Cuando puede ser que esa ley ni siquiera beneficia al exactamente, país. lo que hay que hacer Eso no es es mirar nada por de el bien de eso. México. Y pues a mí también se me hace una tontería esa ley, pero yo voto porque tú eres bien amigo mío Y porque estamos en el mismo partido, súper estamos bien, ya me diste todo vinculados, este o dinero. sea, ¿de qué sirve que sean independientes si al final son los mismos partidos los que están ahí? Ujú. Pues no se me hace. No, no tiene sentido. Juanca, ¿Cuál era la pregunta? ¿qué opinas de los 3 poderes de gobierno y cuál consideras el más corrupto? Pues yo opino que pues la idea en un principio fue buena de tenerlos separados, pero ya con el paso del tiempo los 3 se han ido juntando en cuanto a como ideas políticas o partidos políticos, como por ejemplo los ministros. A ver, Juanca, ¿nos puedes responder otra vez la segunda pregunta? Sí. Yo opino que desde un principio la idea era buena de tener a los 3 poderes separados, sin que uno intervenga en la participación de los otros, pero con el transcurso del tiempo yo creo que estos se han ido juntando, aglomerando en cuanto a ideas políticas. Por ejemplo, los ministros son elegidos por los partidos políticos, o como bien dicen que el poder legislativo está sobrevalorado, y el poder ejecutivo, pues las secretarías, los secretarios los eligen ellos, y desde antes de que lleguen al poder, y no siempre es porque sean los mejores en la materia o porque sean reconocidos de manera nacional o internacional por los esfuerzos que hayan hecho en cuanto al tema, sino pues porque era amigo de su primo o porque es su excuñado o cosas así, o probablemente el secretario de Relaciones Exteriores. Él no es un internacionalista, no es nada que tenga que ver con el tema de relaciones internacionales, pero lo pusieron ahí por sus relaciones que tenía con nuestro vecino. Bueno, y aparte que hablando de la corrupción, retomando, hay que recordar que hace 3-4 años aproximadamente él estaba encargado de la construcción de una línea muy importante en el metro en la Ciudad de México, con un desfalco de más de 100 millones de pesos. Se fue a Estados Unidos, estuvo ahí más o menos un año, de ahí se fue a otro país, alguna isla, regresó a México
nunca se le realizó un juicio justo y ahora se le premió siendo secretario de Relaciones Exteriores, aparte de todo eso. Impresionante. Y pues todos estos, los tres poderes, pues la verdad yo no creo que en realidad tengan un interés de traer un beneficio a la nación o a las personas que vivimos aquí, sino nada más tienen sed de poder. Lo que quieren es ganar un buen sueldo, tener guardaespaldas, tener un futuro asegurado para que cuando terminen su término ya no pueden no trabajar y vivir bien. Sí. Y ya ganaron relaciones, ganaron poder, ganaron todo. ¿Qué más quieres? Ajá. Y pues en cuanto a corrupción, pues no creo que sea importante o relevante ver cuál es más corrupto que otro, porque no creo que sea algo que se puede medir, porque pues ser corrupto es corrupto. O sea, Sí, eso es verdad. no es de, bueno, soy poquito corrupto, Ok, no, o sí, sea, Ah, a ver. eres corrupto o no lo eres. Y pues los tres lo son. Sí, gracias, Juan Carlos. Bueno, Jaime, ¿tú consideras que el Poder Judicial trabaja de manera efectiva y buscando proteger los derechos de los ciudadanos? Bueno, a ver, yo creo que es muy importante la imparcialidad, como estábamos viendo, y la independencia total del Poder Judicial. Porque el Ejecutivo y el Legislativo es más entendible, ¿no? Que estén más relacionados, que tengan un vínculo más estrecho, pero el Poder Judicial debería de ser totalmente imparcial y muchas veces no lo es. Entonces eso es un problema en la efectividad de su trabajo, porque al fin y al cabo, pues el fin último es la impartición de justicia, y cuando la justicia se basa en intereses y en favoritismos, y deja de ser justicia, ¿no? Y deja de ser justa. Por otro lado, creo que hay momentos, y también ha quedado demostrado a lo largo de la historia, en la que han resolvido con imparcialidad, con neutralidad, y han hecho bien su trabajo. Creo que haría falta una reestructuración en general del Poder Judicial, porque creo que hay muchas funciones. Uno, cuando analiza a veces algunas leyes que nosotros, o bueno, no sé ustedes, pero yo en algunas de las clases lo he tenido que hacer, analizar por ejemplo, la ley orgánica del Poder Judicial, o algunas de las leyes que te enseñan un poco la estructura, las funciones, encuentras muchas veces una duplicidad de funciones, puestos que hacen y que tienen prácticamente las mismas funciones, lo cual, pues, incrementar el presupuesto. Entonces, al final, claro, yo creo que hay muchos cargos y muchas funciones que tiene el Poder Judicial que lo único que hacen es hacer más lenta la justicia y el proceso de justicia, por al final todos los trámites burocráticos, todos los trámites de espacios, de días. Ahora son 15 días para lo esto, y ahora para presentar otros 15 días, y ahora te doy 3 meses para responder, y ahora no sé qué, y al final hace los procesos eternos. Pero tampoco podemos pretender que el Poder Judicial abarque todo. O sea, por ejemplo, los notarios. Bueno, tenemos notarios para que cumplan una función, pues eso, para hacer el testamento, para hacer las herencias, por ponerte un ejemplo. Pues no hace falta llevarlo al juzgado, no hace falta que el Poder Judicial se encargue también de eso. Pero claro, el no hacerlo también lo considero una pérdida de poder. El Poder Judicial tiene de los sueldos más altos de los funcionarios del Estado. Los ministros son los funcionarios públicos que más cobran en toda la República, mucho más que el presidente y que cualquier cargo del órgano ejecutivo. Entonces, claro, creo que es muy importante hacer una reestructuración para que ese dinero que se invierte en el Poder Judicial, que es muy importante, porque la justicia y que se cumpla la justicia y que eso al final da también una paz social, creo que es importantísimo. Entonces, a mi opinión, creo que haría falta una reestructuración. No son completamente ineficaces, pero creo que hay procesos y organizaciones dentro de sus funciones que no permiten esa efectividad al 100%. Muchas gracias. ¿Me puedes repetir la pregunta? Sí. Por favor? Si consideras que el Poder Judicial trabaja de manera efectiva y con el objetivo de proteger nuestros derechos. Yo creo que no. Así, o sea, definitivamente no veo aquí grises ni siquiera, o sea, blanco o negro. Definitivamente yo creo que no. ¿Por qué? Porque solo vas a ir a fiscalía, que es donde sabemos que se denuncian los delitos, vas al estacionamiento y bueno, encontramos coches de marcas que sabemos que con un sueldo de 20, 30 mil pesos, que son los que trabajan en ese lugar,
definitivamente no podrían pagar. Y digo, siendo honestos con las jornadas de trabajo que tienen, efectivamente no tienen algún otro trabajo, probablemente no tengan una empresa, o sea, es muy ilógico y no cuadra que tengan ese tipo de vehículos. Y bueno, también sabemos que en esta misma escuela, digo, tenemos conocidos también que son hijos de personas que trabajan en el Poder Judicial, tal vez ni siquiera son de un rango alto o algo así. Sin embargo, bueno, basta ver con las casas que tienen o situaciones así para saber que no es lo más honesto del mundo. Y digo, aquí tenemos el ejemplo más claro, por ejemplo, en Jalisco, que en el periodo en que no hubo fiscal, el viernes, que fue, creo que Día de Muertos, no recuerdo qué día, que no les dieron asueto. Como no había fiscal ni nadie que les pusiera orden, se lo tomaron de asueto. Y aunque las personas fueron a realizar sus denuncias, a formarse y todo eso, simplemente no quisieron recibir, no los atendieron y no importó nada. Ahora digo, también hay que ir al centro, no nos hagamos tontos. Dicen que el problema es la venta de armas de plástico, las réplicas, porque sabemos que con eso asaltan, y luego de ahí una exportación de armas, entonces no pasa nada. Pero vas al centro por el Parque Rojo, 3 calles más adelante, y en toda la zona de ferretería está llena de armas de plástico que venden. Entonces, si una persona normal las puede encontrar, no creo que un delincuente o alguien así no sepa dónde están, y mucho menos los policías o las personas que se dedican a esto. Entonces yo creo que efectivamente no buscan nuestra seguridad, no buscan como que el Estado esté a salvo, sino que más bien se dejan corromper fácil, porque al final del día es más atractivo para ellos que les paguen, se me ocurre, 100,000 pesos a la semana o al mes, lo que sea un delincuente, con tal de dejarlos salir o con tal de dejarlos delinquir, de no denunciar nada, a recibir sus 30,000 pesos mensuales que reciben y trabajar honestamente y ponerse en riesgo. Entonces creo que no es nada eficiente en nuestro estado. Y bueno, a nivel país también sabemos que no es lo más eficiente del mundo, ha habido muchos hechos de corrupción. Hay que ver tan solo lo que pasó con Duarte, o sea, cuánto dinero se robó, que hechos comprobadísimos, todo el mundo sabía qué sucedió. Sin embargo, bueno, se fueron por el camino fácil para lograr meterlo a la cárcel. Fueron 9, 8 años y de ahí se declaró, o bueno, en conferencia de prensa dijeron que no tenían elementos suficientes para vincularlo a proceso y por eso lo metieron poco tiempo. Entonces con eso va a lograr salir antes. Entonces, o sea, es una burla el Poder Judicial. Pues también, así como quizás. No, definitivamente. Yo pienso en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y se supone que están los ministros, y para mí al principio era como, wow, los ministros, ellos deben de ser como... Respeto. Ajá, súper... O sea, cero coludidos, cero sucios ni nada, y pues no, claro que no. Te vienes a dar cuenta de que están igual que todos, o sea, lo que le estaba comentando de su hija. Y como dijiste tú, Juanca, o sea, ¿por qué el Poder Judicial está inmiscuido en la política? ¿Qué tiene que hacer la política? Y yo no entiendo. Se supone que ellos tienen que ser imparciales para poder impartir la justicia bien. Si estás cargado a un lado o del otro, aunque sea un poquito, pues ya obviamente se entorpece el proceso de justicia. Y aparte, dejando de lado un poquito la corrupción, bueno, también tiene que ver. Me recuerda el caso de Florence Cassé, que pues, o sea, a mí se me hizo muy ilógica la resolución de la Corte al liberarla porque no se cumplió el proceso. O sea, estoy de acuerdo que se violaron sus derechos, sí, que tal vez hubo cosas que no estuvieron nada bien, por ejemplo, como recrear la aprehensión, ok. Pero yo siempre he pensado que la solución que le dieron al caso no estaba bien. Podemos volver a hacer el proceso, podemos volver a enjuiciarte tal vez, pero ¿por qué la liberaron así? ¿Dónde está entonces la protección de los derechos humanos de los mexicanos? Que se supone que es primero lo que estamos velando, ¿no? Vamos a proteger los derechos pues de la francesa y vamos a regresarla porque las relaciones que tenemos con Francia se están poniendo muy tensas. Ok, pero ella vino acá y dañó los derechos humanos de muchísimos mexicanos que quedaron muy traumados, o sea, niños, a un hombre lo tenían ahí sin comer y todo. ¿Por qué la Suprema Corte de Justicia de la Nación simplemente dijo, ay, ¿sabes qué? Ya, llévesela, se la entregamos, listo? Mucha gente acá se quedó ofendida. Entonces, no sé si también tenga muchísimo porcentaje de corrupción esa acción que tuvieron, pero pues de igual forma no creo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación o todos los órganos que integran el Poder Judicial estén totalmente comprometidos con los derechos humanos de los mexicanos principalmente. Gracias. Juanca. Supuestamente ese es como el objetivo del Poder Judicial, pero no de los juzgadores como personas o como el objetivo con el que quieren llegar a ese puesto. Pues ellos lo único que quieren es como
llegar a una comida y decir, ah, ya soy juez, y que todos lo vean y, oh, Dios, o sea, ya el siguiente paso es ser magistrado, y así, y probablemente algún día llegues a ministro, que no creo, pero pues lo que ellos quieren es como fama y como... El prestigio. Ajá, prestigio. Y pues cuando un problema, una demanda, una denuncia llega a un tribunal, pues en sí el juez no le quiere dar solución, solo el único que quiere es que lleguen muchas demandas, muchos casos a su juzgado, pero sacarlas. Desahogar. Ajá, él no quiere impartir justicia como tal, él solo quiere, ok, llegó uno, quiero sacarlo en el menor tiempo posible. Y ya, con que se queden más o menos satisfechos. Él, probablemente el abogado de una parte va a ser su amigo, o el de quien se trata la demanda es el ex cuñado de su hermana, o no sé. Y todo esto lleva a que no quieran cumplir o satisfacer, ¿verdad? Sí. Con la impartición de justicia, en la cual están obligados a hacerlo, pero pues es como tipo papa caliente el juego, de que no, pues te la paso, y por eso están las instancias, es como, me llegó un caso, te toca, y luego te toca, y te toca, y te toca, y ya a ver quién lo puede solucionar. Pero pues esto se debería de solucionar desde la primera instancia, desde ya sea federal o estatal el poder. Entonces yo creo que no. Ok. Bueno, la última pregunta. Sí, última pregunta. ¿Qué soluciones o medidas consideran que ayudarían al mejoramiento de este servicio público? Sé que es una pregunta difícil, pero pues más o menos. Sí, pero es un poco complicada. Bueno, yo creo que primero, eso que dices tú, habría que tener eso que estaba comentando antes sobre revisar cómo está estructurado y organizado el Poder Judicial para poder, analizar, ¿no? qué puestos son los que hacen falta realmente, qué puestos son los que sobran, qué funciones hay que delimitar en cada puesto, porque yo creo que hay ahí un batiburrillo de cosas y nadie sabe muy bien qué le toca hacer. Eso por un lado. Por otro lado, creo que el Poder Judicial es uno de los poderes que más presupuestos reciben, y yo creo que habría que en muchas ocasiones revisar esos presupuestos, revisar los sueldos que tienen los cargos, y me parece también muy importante dentro del Poder Judicial otorgar una mayor independencia todavía al Consejo de la Judicatura, que al fin y al cabo es el órgano administrativo y que revisa el Poder Judicial, pero al fin y al cabo el Consejo de la Judicatura lo revisa la Suprema Corte de Justicia, y la Suprema Corte de Justicia tiene la potestad de, ¿cómo se dice?, de revisar y a lo mejor negar ciertas decisiones, ciertos nombramientos que hace el Consejo de la Judicatura. Entonces no me parece que tenga la independencia necesaria que debería de tener, cuando debería ser un órgano completamente administrativo e imparcial, que no se encarga de impartir justicia, sino todos los demás poderes que conocemos, la Suprema Corte, los tribunales militares de circuito, los colegiados, los juzgados de distrito, todos esos se encargan de la justicia, cada uno en sus instancias, pero el Consejo de la Judicatura debería de estar completamente independiente y dedicarse exclusivamente a revisar y administrar el Poder Judicial. Y yo creo que hoy día no cumple esas funciones. Lo hace, pero con una mezcla y con una intervención que no es buena ni le permite ser todo lo imparcial que debería de ser. Gracias, Jaime. Isaac. Yo creo que a mí se me ocurren solo dos posibles. La primera es, una que siento que se le resta importancia, es que dentro del Poder Judicial también hay que ver lo del sistema penitenciario, todo esto de que se les juzgó, se fueron a la cárcel y de ahí que sigue. Porque la realidad es que las cárceles no cumplen su objetivo, que es la reinserción social, sino que más bien parece una escuela del crimen hoy en día, porque llegas por un delito que fueron 2-3 años, sin embargo entras y ahí hay personas de todos los delitos, están mezclados. Entonces o te adaptas o te va a ir mal en la prisión. Entonces al adaptarte, al entrar en estos grupos de choque, en estos grupos que existen dentro de la prisión, los grupos de control,
tarde o temprano vas aprendiendo cómo se manejan las cosas, qué hicieron ellos, qué no, y así como se relacionan en otros ámbitos, bueno, ellos se relacionan con personas de este tipo. Entonces, ¿qué sucede? Que como no se les enseñó algo más sutil, se me ocurre el uso de tecnología o algo así, sino que se les enseña lo típico, a trabajar madera, a pintar o cosas así, salen al mundo real, descubren que con antecedentes penales muy difícilmente contratan en un lugar, no encuentras trabajo, 1000 cosas, el estigma de que fuiste reo anteriormente, entonces regresas a lo mismo. Sin embargo regresas, pero ahora regresas con contactos, ahora regresas con más conocimiento, más bravo, y ahora tienes una necesidad más grande incluso que la que tenías en un inicio. Entonces siento que se debería poner mucha atención a ese sistema, al penitenciario, y por otra parte ya enfocado totalmente en la parte administrativa del Poder Judicial, bueno, pues yo creo que se debería ser un poco más estrictos con los delitos de corrupción, porque bueno, hoy en día tu juez que te juzguen, de todas formas te juzga otro juez que conoces, alguien de tus contactos, entonces bueno, de entrada como ya sabes cómo se maneja esto, sabes por dónde se van a ir la fiscalía, por dónde te van a acusar, qué puedes poner, qué puedes no poner, para que al final del día salgas libre y nada pase. Y bueno, en México tenemos una memoria histórica, colectiva bastante breve, o sea, pasa algo y al mes ya nadie se acuerda qué sucedió, entonces creo que se debería poner más atención porque como saben que al final del día eres corrupto y sales impune y no pasa nada, bueno, pues está más atractivo ganar todo el dinero que te ofrecen que ganar lo que ganabas, siendo honesto. Entonces creo que debería ponerse más atención en eso. Gracias, Isaac. Nico. Sí, es cierto eso, O sea, yo he ido al penal y conocí a un preso, bueno, es el que más tiempo tenía. Estaba 12 años esperando a que le dictaran sentencia. O sea, ni siquiera estaba sentenciado, estaba nada más ahí esperando a ver qué iba a pasar con él. Estaba horrible, pobrecito. Y pues sí, o sea, ¿qué deficiencia es esa? ¿Qué les cuesta nada más dictar sentencia por cualquier delito que son 2-3 años más o menos? Y ay no, está bien difícil porque, pues como estabas tú diciendo, o sea, eso es un problema de raíz. O sea, desde que nos educan a nosotros en nuestras casas, ahí empieza todo. Porque uno comienza a ver muy fácil, ¿no? Como que ya uno dice, es que es la cultura mexicana, así como somos los mexicanos y eso. Normalizamos demasiado hacer las cosas mal. Sí. Y aparte, yo conozco varios países, por ejemplo, como Estados Unidos, ¿no? Súper patriotas, pero de verdad. No que, por ejemplo, acá el 16 de septiembre te pongas tu sombrero y con tu botella de tequila te tomes una foto. Eso no es patriotismo. Ser patriota es que todos los días tú digas, ¿por qué hay basura tirada en la calle? La limpio. ¿Por qué estoy teniendo problemas con mi vecino? Amo mi No país. doy mordidas. Exactamente. Amar a tu país de verdad. No hacerte el que anda con la cara pintada cuando hay un partido de la selección. Entonces, desde ahí, ya todos tenemos esa carga o esa responsabilidad más bien. Y pues, obviamente, ya cuando llegas a ocupar un cargo así como en el Poder Judicial, pues sigues teniendo esas conductas, nada más que en un campo de acción mucho más grande. Entonces, es algo que se tiene que atacar desde raíz. Antes, pues, o sea, la historia nos cuenta que Miguel Hidalgo y todos ellos, de verdad, o sea, estaban dispuestos a morir incluso con tal de defender los ideales para que México se constituyera como una nación grande y poderosa. Y ahora nada más lo que te importa es pues que tu casa es la que se constituya como grande y que tú tengas un buen carro, que tus hijos vayan al mejor colegio. Entonces está muy difícil ya atacar el problema ahorita que pues ya los que están ahí ya son personas grandes y ya están muy bien acomodadas. Más bien sería pues desde el inicio. Y si no, encargarse mínimo de empezar a sacudir un poquito al Poder Judicial de la política. Gracias. Pues yo creo que el Poder Judicial es, o sea, aparte de impartir justicia, el cual era su principal objetivo, se ha vuelto más administrativo, burocrático. No es como en las películas que se ve que están las partes y el juez enfrente y le platican su problema y él ya decide. Pues aquí no pasa eso. Aquí tú vas, pones tu demanda, tu denuncia y ya va a haber alguien que se va a encargar de ver cuál es la opinión de una parte, la de la otra. Después las audiencias, no va a estar presente el juez, no va a estar presente el magistrado, va a estar el secretario. El juez a los 3 meses se va a dar cuenta que existe ese pleito. Después, a la hora de tomar las decisiones, pues él no lo va a hacer. Es algo que ya tomaron como por protocolo, por procedimiento, los oficiales, los secretarios, los actuarios, los notificadores, todo lo que conforma el órgano, el poder. Y ya al final, o sea, yo he trabajado en un tribunal federal y
pues te llega una demanda, un caso, y es como, bueno, ok, ya sabes lo que procede, abres los machotes, copias, pegas lo que te sirve, se lo das al secretario de acuerdos para que lo revise y te dice, no, cámbiale esto, chécate esta ley, y ya, lo corriges, lo firma, se lo llevan al magistrado, y él, si lo lee, bueno, si no, ni modo. Él ya confía en que el secretario de acuerdos lo leyó y lo confirmó, y él nada más lo firma y ya quedó como que el juez resolvió el caso, pero eso no asegura de que sí se haya impartido justicia, que se haya hecho conforme a no solo las leyes, sino como los principios que conllevan las leyes, y pues en sí no hay una intromisión como de la perspectiva, la preparación que tenga el juez o el magistrado para solucionarlo. Solo están cumpliendo con el protocolo o con lo que les dice la ley que tienen que hacer cada vez que se presente un caso, y pues yo creo que se le debería de quitar tanto como, no burocracia, porque creo que es necesaria, porque si no sería un relajo, pero sí quitar tanto como proceso o tanto Obstáculo. no como, bueno, sí obstáculo, pero no participación humana, sino lo hacen sin pensar. Ya. En vez de detenerse, Más leerlo conciencia. y ver, ajá, Y usar la lógica. sí, porque, o sea, lo lees, y a nosotros, cuando yo estaba ahí, tocó un caso de 15 niños secuestrados que los dieron en adopción en países europeos. Y eso era de un caso del 2011, apenas estaba en el tribunal. Y esto, nos pusieron a buscar a todos, en los expedientes eran cajas y cajas, buscar el domicilio para notificar a los padres. Apenas. Sus hijos ya tienen una nueva vida, ya no saben ni que existen sus papás Claro, pero para ese originales. momento ellos ya no van a querer irse con sus papás. O sea, ya tienen una vida en un país que tendrían mejores oportunidades. Pero pues existió pues un secuestro y todo, y o sea, ahí sí hay que meterle un poco de cabeza y no tanto seguir con lo de siempre. Muy bien. Bueno, esto fue todo. Muchas gracias. Yo creo que sus opiniones fueron muy enriquecedoras para nuestro proyecto. Entonces, muchas gracias. Gracias. Gracias.